Historias de Derry. Por mi honor juro hacer lo mejor para cumplir con mi deber, con Dios y con mi patria. ¿Pennywise vive? Yo soy eterno, niña. Una discusión eterna entre el fandom de Stephen King es acerca sobre la posible sobrevivencia de It después de su derrota final en 1985 y el colapso de la ciudad de Derry. La aparición y referencia de Pennywise en otras novelas de Stephen King puede sugerir la sobrevivencia del payaso, como la placa que exclama Pennywise vive, presuntamente escrita por el propio It. Su aparición como alucinación en The Tommyknockers y las risas en el drenaje de Derry pueden ser sugerencia de esto. Incluso los primeros párrafos de la novela sugieren que eso no puede morir. Finalmente se ha confirmado que la placa de Pennywise vive fue escrita después del primer enfrentamiento con los perdedores en 1957 y el propio Stephen King confirmó el deceso de It en el prólogo de su novela Todo Oscuro sin Estrellas, donde se refiere a la entidad como el difunto y no llorado Pennywise. Aunque parte del fandom cuestiona que King pueda replantearse la sobrevivencia de It, el escritor ha afirmado que no planea traer de regreso al payaso. ¿Por qué los niños? ¿Por qué Pennywise no elegía adultos? Soy el devorador de mundos y de pequeños. Parte de comprender a Pennywise es que a pesar de que su verdadera forma trascendencia el entendimiento humano, es que mientras It tuviera una forma física, esta forma se sometía a las reglas físicas y del imaginario colectivo de Derry. En resumen, mientras It tuviera forma física, necesitaba alimentarse. En un principio los adultos no estuvieron exentos del hambre de la criatura. Pregúntenle a los 300 colonos que llegaron a Derry. Pero aparte de la carne que lo llenaba físicamente, It necesitaba algo más. Necesitaba emociones que alimentaran a su ser extradimensional. ¿Y cuál es la emoción más fuerte en Derry? El miedo. El mismo It lo explica. Los niños son fáciles de asustar. Son miedos más simples y menos complejos. Un payaso, el hombre lobo, una momia. Es más fácil que convertirse en una declaración de impuestos para asustar a un adulto. Debido a que a menos que It lo permita, nadie realmente deja Derry. Por lo tanto, Pennywise tenía comida asegurada por generaciones. La trágica historia de Henry Bowers. Eso es. Suéltate. Siente miedo. Henry Bowers, el bully del pueblo y líder de un grupo de bravucones conformado por él, Victor Cross, Patrick Oxtetter y Belch Jeggins. Aunque las adaptaciones retrataron de manera parcial la tóxica relación que tenía Henry con su padre Butch Bowers. Butch Bowers trabajaba como guardia en Juniper Hill, un centro de reclusión psiquiátrica, y debido a las traumáticas experiencias que vivió ahí, formó un carácter agresivo y frío a la hora de criar como padre soltero a Henry. Aparte de ser un racista de toda la vida y haber estado en el ejército con el padre de Mick Hanlon y guardando un profundo resentimiento a esa familia. Resentimiento que inculcó a Henry al personalmente detestar a Mac Hanlon y hacerle la vida imposible. Un día que Bush descubrió que Henry había estado cerca de Mick, Bowers le propinó una paliza a su hijo. De hecho, el resentimiento personal que tenía Henry con los perdedores se hizo más fuerte con la inclusión de Mac. Si Henry Bowers era bisexual sigue siendo un misterio, pero nunca se negó a experimentar con Patrick Oxtetter. Hasta cierto punto, Henry es acusado de todo, y de lo único homicidio del que fue legalmente culpable fue de la muerte de su padre. Finalmente enloquece al presenciar como el monstruo de Frankenstein le arranca la cabeza a Victor y Belch, sus únicos amigos, hasta que Pennywise lo libera, ya siendo Bowers un adulto y es encomendado a cazar a los perdedores 27 años después. Finalmente fallece en una pelea con Eddie. Bowers mató al perro de Mac Hanlon cuando Henry apenas tenía 10 años. El sentimiento era una combinación de envidia y prejuicio racias. Pennywise usó la imagen y voz del padre de Henry para manipularlo, confirmado que Henry solo buscaba su aceptación, incluso después de que Bush hubiera fallecido.